Bien, tenemos el gusto de conversar esta mañana con Andrés Astacio, quien es el presidente de la Superintendencia de Electricidad. Don Andrés, buenos días. Muy buenos días, don Dani, don Freddy, Oscar. Buen día, licenciado. Wendy y Su Lora. colega Wendy. Bienvenido. Sí, Wendy, magistrada. Mire, yo me imagino que usted tiene alguna tarea política, ¿verdad? Que usted tiene un compromiso con su partido. Sí, evidentemente. ¿Y dónde lo ha puesto? ¿Cuál es su área de trabajo? No, mira, yo siempre he estado trabajando en la parte técnica del partido. Ahora mismo estamos trabajando el programa de gobierno. En la parte eléctrica, supongo. En la eléctrica y en la no eléctrica. Más que nada la parte genérica. Y también estamos trabajando en la coordinación de los equipos de abogados que están atendiendo los asuntos que le surgen al partido en el Tribunal Superior Electoral. Que son asuntos típicos que ocurren después de estos procesos. Siempre Pues a usted le corresponde trabajar con los pataleos ahora dice que han llevado 70 casos al Tribunal Superior Electoral. Llevamos más de 80. Más de 80 ya. Wow. Pero bueno. Y ustedes defienden al partido. Sí, claro, claro. Pero para serles honestos, son casos que es el derecho de cada uno de las personas que participó en el proceso. Claro, y en nuestro partido lo respetamos a carta cabal, pero evidentemente hasta ahora no ha habido ninguna decisión en contra del partido. O sea, el partido, gracias a Dios, ha trazado pautas muy claras dentro de lo que son los criterios para tomar una decisión u otra. Por ejemplo, usted mencionaba en el caso de la diputada Pilar, que el partido fue bastante claro. Mire, esto no se va a poder por una razón sencilla, porque ya usted tiene una imputación del Ministerio Público, pues hay que establecer siempre. Pero no es una condena. Sí, pero una cosa, y es lo que ha dicho el Tribunal Constitucional, los partidos políticos van siempre a tener una cierta soberanía y cierta discrecionalidad y autonomía para determinar el criterio sobre el cual aceptan una candidatura o no. Ahora, lo que sí es que ese criterio tiene que ser claro y ese criterio tiene que ser preestablecido antes de que la persona quiera esa condición de candidato. En su condición de defensor de los intereses del partido, ante los reclamos de los que se sienten perjudicados en el proceso reciente de las encuestas que utilizó el PRM para escoger candidatura, ¿a usted no le ha tocado hablar con alguno de esos compañeros que se sienten lesionados y decirle, el jefe te quiere ver? Mire, en el proceso de las encuestas, de hecho ahora mismo, tenemos relativamente pocas en el tribunal por las encuestas. Más que nada las que tenemos vienen de las primarias, candidatos a regidores que han pedido que se haga un recuento, lo propio. Pero con las encuestas hubo un detalle, y es que previo al proceso, cada candidato aceptó las condiciones. Sumado a ello, la Comisión Nacional de Elecciones Internas le dio, si ustedes leen las resoluciones, cada una de las resoluciones, le da un plazo a cada uno de esos precandidatos a que fueran a pedir los datos y resultados de sus encuestas, o sea, la base técnica sobre la cual se hizo. Evidentemente va a aparecer alguno que va a tener alguna inconformidad, eso es natural en estos procesos, pero yo estoy seguro que tal vez siquiera sin la llamada del jefe ellos se va a aclarar, se va a tranquilizar. Mire, Andrés, y como todos en el PRM nos vamos a integrar, como ya estamos integrados prácticamente todos, a este compromiso de que el presidente de la República siga más allá del 24. Hay una parte novedosa en esto, los partidos. En un cafecito Santo Domingo antes de café del bueno. Eso siempre es una buena noticia. Sí, sin Sobre duda. todo con este clima. Sin duda. Este es frito, güey. Este microclima que Aquí tenemos. aquí lo sufrimos diario, güey. Como el calor está gente de afuera, Por ahí bueno. ve el caliente. Le iba a preguntar sobre esto de la articulación o de la elaboración del programa de gobierno. Los partidos, los equipos de los virtuales candidatos presidenciales aún no, o en el caso ya de ustedes que tienen un candidato que van a oficializar ante la Junta Central Electoral, no han trabajado mucho que uno sepa en la preparación de su programa de gobierno. Yo le pregunto, usted que sabe, maneja el tema eléctrico, que es abogado, pero que ha estado trabajando durante mucho tiempo en esto, ¿hay alguna novedad o hay alguna propuesta interesante que el gobierno o que el PRM plantee como programa en el sector eléctrico para el cuatrenio venidero? Sí, bastante. O sea,
Primero, ya lo primero que se hace en el programa de gobierno, sobre todo en la condición que nosotros estamos, que somos un partido en reelección, es hacer un recuento de lo que ya hemos hecho. Por ejemplo, en nuestro programa de gobierno, hay que decirlo, hemos hecho probablemente Pero perdone, usted no le va a vender al electorado lo que ya ustedes hicieron. Usted le va a hacer un programa para decirle, yo te voy a hacer tal cosa ahora. Sí, pero es que lo que ya hicimos también es la base de lo que vamos a hacer. Porque todo tiene que tener una coordinación. Entonces si nosotros hemos hecho ya el programa más amplio de la historia de nuestro país en lo que es expansión de generación, o sea, también es menester que nosotros en nuestro programa de gobierno y para este próximo cuatrenio vamos a trabajar ampliamente lo que es la expansión de la transmisión y la distribución, que son infraestructuras que tienen una característica, que son inversiones que se hacen con dinero público porque esas entidades son públicas y que todos sabemos que lamentablemente el gobierno dominicano estuvo muy limitado en lo que ha sido la inversión pública en general, producto de que tuvimos que atender en los primeros 2 años otras cuestiones. Y esas cuestiones eran tan esenciales como la salud de la población. Sí. O sea, nosotros llegamos al gobierno en medio de la pandemia y la verdad es que la prioridad cuando llegamos al gobierno era salir de la pandemia. Ulteriormente hemos tenido otras situaciones, tuvimos la disrupción de precios en los combustibles, en los energéticos, producto de la guerra Ucrania, la invasión de Rusia a Ucrania, y ahora estamos con la situación de Israel y Hamas. Esperamos que no escale más, porque también sería otro elemento de presión si los vecinos de esos países se inmiscuyen de alguna manera en el conflicto. Va a ser otro elemento de presión a los energéticos. Pero ya estamos bastante claros en esta inversión en lo que sería la expansión de transmisión y la expansión y mejora comercial de la distribución. ¿Y la parte de generación? La parte de generación ya está encaminada en este plan que hemos hablado, que incluye unos 3.000 megavatios adicionales, de los cuales unos 1.800, unos 1.800 vendrán de fuentes renovables y unos 1.400, 1.600 vendrán de fuentes térmicas. El proyecto insignia del gobierno, evidentemente, porque tiene unas condiciones de impacto nación, es Manzanillo, porque todos sabemos lo que impactará el desarrollo del puerto y de las infraestructuras conexas, pero también está el tema de ampliar el parque de generación, tanto en la costa este, en el mismo hub que se creará en Manzanillo, como también otros puntos que estamos analizando. ¿En la costa este? Sí, aquí en el sur del país, en el hub. Bueno, vamos a ponerlo así. La industria eléctrica, la costa sur sería realmente. Ah, ya. Península este, costa sur, o sea, la industria eléctrica tiene una característica que es la concentración en razón de hubs, o sea, centros donde haya dos condiciones, suministro de combustible y capacidad de evacuación de la electricidad. En nuestro país se están configurando centros, y al menos en el ámbito de gas natural, que es el combustible que hemos leído para la transición energética, estamos haciendo uno en Manzanillo y ya tenemos uno en Boca Chica. Sí. Entonces ya esos centros tienen... ¿Y San Pedro? Sí, lo que pasa es que esos centros tienen un radio de alrededor de unos 40, 50 kilómetros, que es el óptimo para tener gasoductos de esa presión. Entonces ya también queremos que se desarrolle. Lo que recorre el gasoducto. Exacto. Entonces ya en ese gasoducto, queremos que en ese hub de acá, de la costa sur este, tengamos también haya expansión. Mire, licenciado, hay un tema, incluso hoy lo trae la Asociación de la Industria Eléctrica, la asociación que agrupa los empresarios, los industriales de la energía, y es con relación al incremento en el déficit energético. Las transferencias que tiene que hacer el Estado Dominicano al sector energético continúan aumentando año tras año. Para este año se proyectan, para el presupuesto del año que viene, si no recuerdo mal, usted me precisará, unos 1.200, 1.300 millones de dólares. Sí. Y esto viene de la mano con un incremento de las pérdidas. Hay un dato que da la ADIE, o en el día de hoy, un informe que presentó ayer, que plantea un incremento de un 4% en las pérdidas en el primer semestre del año 2023 con relación al primer semestre del 2022. Entonces la pregunta concreta es, a partir de esos planes que ustedes están proponiendo al país,
no solamente continuar produciendo generación, sino qué hacer para reducir estas pérdidas, porque es que es absolutamente insostenible que los dominicanos y los contribuyentes continuemos subsidiando en esa hoguera quemando tanto dinero. Entonces, ¿cuál es el planteamiento real para encaminarnos en esa dirección? Sí. Ok, lo primero que hay que aclarar es que sí ha subido el subsidio público, pero es con relación a 2021. Las pérdidas, yo me refiero a las pérdidas. Sí, pero vamos a aclarar dos cosas. Ok, no me refiero al incremento del subsidio. Porque con relación al pasado, lamentablemente a esta administración le juega en contra, o no le juega en contra, genera confusión la transparencia. Todo lo que se transfiere al sistema eléctrico en República Dominicana hoy se pone en el presupuesto. En el pasado se ponía un monto en el presupuesto. Un buen día el Congreso aprobaba una línea de crédito en favor de las entidades del sector con cargo al presupuesto. Pero pasado mañana nos encontrábamos con que los generadores publicaban, la ADI hacía una publicación a espacio pagado que el gobierno le debía 700 millones de dólares, cosa que gracias a Dios ya no hacen, porque no se les debe. No se les debe. Se le debía 700 millones de dólares y el gobierno entonces venía y hacía unos pagarés. Esos pagarés se titularizaban, se mandaban al mercado y se emitían con una garantía del presupuesto. Y al final del año, el remanente de eso que hicimos a mitad de año también lo pagábamos de nuevo. Eso se subsanó en el 19, cuando el Estado asumió todas esas pérdidas, esos bonos. No, eso fue en el 19, 18, 17, 16, 15, Sí, pero 14, 12, 13, no, pero me refiero, 11. en el 19 se subsanaron todo, se subsanó todo eso. No. En el 19 no se subsanó. En el 19 se pagaron, se cerraron posiciones. Exacto. El resto de posiciones. Y se subió deuda pública. Y el resto de posiciones que se subió a la deuda pública fue en el 20. Ok. Cuando nosotros llegamos. 2020. En el 2020. O sea, pero lo que te quiero decir, por ejemplo, el 2019, salvando eso que tú dices, nada más la suma de todo lo que te comenté fueron 109 mil millones de pesos, es decir, más de 2 mil millones de dólares. Esa es la realidad. Ok. Ahora bien, las pérdidas eléctricas. Sí, ese es un tema que es de alta preocupación, de alta ocupación para el gobierno. Ahora, ¿a qué están condicionadas la reducción de las pérdidas? Las pérdidas se condicionan a la ejecución de los planes de inversión. Ya en la superintendencia nosotros trazamos la hoja de ruta de lo que debemos de hacer, y no solamente enfocada en las pérdidas, sino también enfocada en lo más importante, que es la calidad del servicio al ciudadano. Y se ha identificado que vamos a tener que hacer una inversión en los próximos 6 años de unos 1.600 millones de dólares. Se están evaluando las fuentes de financiamiento. No sé si ustedes vieron que la semana pasada el Consejo Unificado de las Redes suscribió un memorándum de entendimiento con una empresa para hacer los análisis ya de inversión directa en razón de un posible acuerdo con el Exim Bank de Estados Unidos en condiciones muy beneficiosas para el país, ya que haya un memorándum de entendimiento, para financiar este plan de inversión. ¿Qué implicaría este plan de inversión? Siempre hemos hablado, ha habido un rezago comercial. O sea, en el país, históricamente, nunca hemos tenido tantos medidores como usuarios tenemos, pero también no es solamente tener medidor, también es tener ya la tecnología que permite identificar dónde están las pérdidas, cercarlas y corregirlo comercialmente. ¿Qué implica esa tecnología? Bueno, ponerte tu medidor, pero también ponerte un medidor consolidador en el transformador, pero también poner un medidor consolidador en la entrada del circuito, del ramal, y de ahí al circuito, para poder hacer esa escala y ese balance de pérdida e identificar dónde están los escapes. ¿Y eso no está en ningún sitio en la red dominicana ahora mismo? Sí, hay lugares donde está, pero hay que escalar. 3 medidores. De hecho, no 3 medidores por usuario, 3 escalas de medición. Sí. Es lo usual. Ahora, ¿qué esto A nivel de comercialización. Eso a nivel de Hay comercialización. más medidores a nivel de transmisión y de generación. Sí, porque en esta industria lo importante es la medición es esencial. La medición es el negocio. Exacto. Entonces, a partir de ahí también las distribuidoras hay que comercialmente actualizarlas, actualizar sus sistemas comerciales, actualizar su atención al cliente. Es decir, nosotros tenemos que evolucionar ya
al usuario digital. Y esa inversión se va a hacer a partir de este acuerdo con el Eximbank, 1.600 millones de dólares para las 3 distribuidoras. Ese es el Eximbank es uno de los casos que se están estudiando. Pero evidentemente el gobierno está abierto hasta que no cierre con No, porque algo. 1.600 millones de dólares le darían para esa Sí, inversión. sí. Si no me equivoco, los cálculos son de 2 a 300 millones de dólares anuales En un periodo de 6 en años. un periodo de 5 o 6 años. Sí, de eso es que estamos hablando. O sea, que eso es lo que está tratando de estructurar el gobierno, evidentemente. Y la otra parte, licenciado, la parte relativa, porque hay dos elementos en las pérdidas. Está la tarifa y está la parte de las pérdidas, digamos, ¿cómo le dicen? Las pérdidas Las comerciales. Las comerciales y técnicas. Pero la parte de la tarifa también existe. Por ejemplo, ahora mismo, y es el caso actual, las sedes compran a 100 pesos y venden a 70. O sea, parece un número, ¿verdad? No necesariamente esa es la relación, es un poquito menor, pero esa es la relación. La tarifa no se ha podido ajustar, ya sea porque no se podía ir hacia atrás en la parte de la revisión de la tarifa técnica y tampoco se ha podido ir hacia adelante en el aumento de la tarifa, digamos, desde el punto de vista también riguroso, porque la gente se queja de que le aumentaron la tarifa. También vamos a hablar de eso también. Pero desde el punto de vista estructural no ha habido posibilidad de aumentarla tampoco. ¿Qué se plantea con relación a ese elemento de la revisión de la tarifa para que la sede, independientemente de que pierdan comercial o técnicamente, por lo menos vendan al mismo precio que compran o un poquito más? Mira, en ese sentido, la tarifa, recuerden que hace un año se inició el desmonte paulatino de ese rezago que hubo. Tenemos que recordar que durante 10 años la tarifa no se movió. 20 años no se movió. Se movió un poco y ahí vino Ucrania, Rusia. Evidentemente, la República Dominicana en ese momento, y aún estamos tratando de empezar el nuevo ciclo, estaba en una situación en la cual la prioridad era controlar, mantener estable la política macroeconómica. O sea, si nos vamos al año pasado, nosotros todos los días estaba hablando de la inflación. O sea, había una prioridad y es una prioridad estatal que se antepone, porque al final del día el gobierno tiene que proteger a sus ciudadanos. Entonces, por eso el presidente toma la decisión, no, suspendamos los efectos de cualquier movimiento en la tarifa eléctrica, porque la tarifa eléctrica tiene un impacto inflacionario de doble vuelta. Te afecta en el bolsillo por lo que tú pagas directamente, pero al ser tan esencial el servicio, afecta toda la producción a nivel nacional y te afecta doblemente. Entonces dijimos, no, vamos a detener esto, hay que volver a los niveles de meta de inflación. Pero no es solamente volver a los niveles meta de inflación, es también que se reinicie el ciclo económico de rápido crecimiento. Y que se paralice el proceso de sincerización del precio de la energía. Ahora, no, pero eso es una cosa, eso es traspasarlo al usuario. Sí, nosotros desde la Superintendencia de Electricidad, ¿qué sí hemos hecho? Ok, en lo que se regulariza todo el ámbito macroeconómico que sale, que se está regularizando, gracias a Dios, de acuerdo a lo establecido, vamos nosotros a seguir haciendo nuestro trabajo. Porque ya son cosas que salen de la mesa, son cuestiones nacionales que no podemos decidir en la superintendencia. Superintendente. Entonces, un segundo. Entonces, ¿qué sí hemos hecho? Bueno, ya acabamos los estudios de la tarifa técnica. Que resulta que tal vez no son, lo vamos a presentar en los próximos días, estamos empezando el proceso de socialización, no son tan dramáticos como siempre se vendió. No son tan dramáticos. Si atendemos los problemas estructurales de la redes, los problemas estructurales del mercado, los efectos de la tarifa técnica no van a ser tan dramáticos para la población. O sea, estamos hablando de que probablemente en el segmento, evidentemente, esto es fluctuante por el costo de abastecimiento. Pero la materia energética en cambio. Tomando en consideración los precios esperados para este último trimestre, salvo que jamás en Israel se nos complique, no estaríamos hablando de grandes variaciones, de más de un 5%. De eso es que estaremos hablando en determinados bloques. Pero, evidentemente, eso es un análisis que nosotros vamos a socializar con toda la sociedad, con todo el país, porque estas son cosas importantes que es importante que todos... Pero la tendencia del petróleo es hacia la alza. Ahí es que viene el gran detalle, don Freddy, que es que hay un factor en la energía que
no es controlable por el Estado. Entonces ahí es que viene la decisión del gobierno de si traspaso todo el costo o protejo a la población. Y hay un segmento de la población que tenemos que estar claros, señores. Esto va a ser siempre. Hay un segmento de la población que el gobierno siempre va a tener que proteger. Lo que pasa es que hay algo que hay que entender. El dinero público es dinero de nosotros, de los contribuyentes. Evidentemente. Entonces, cuando usted me saca de mi bolsillo 1.200 millones de dólares, que lo puedo utilizar en infraestructura, en hospitales, para subsidiar una energía eléctrica, es que el motoconchista que echa un galón de combustible está subsidiando el gas que usa un hotel, el combustible, el gasoil que usa una planta eléctrica de una industria. Y no lo estamos entendiendo. De hecho, Oscar, los grandes consumidores de energía se tragan la mayor parte del subsidio que pagamos la mayor parte de los contribuyentes. De hecho, Oscar, y ahí hay que aclarar algo. Y eso sí, eso sí se fue reestructurando. En el régimen tarifario, los segmentos que menos subsidio tienen son los grandes consumidores. Eso también es verdad. Pero tiene subsidio. Sí, llega un momento que todo el mundo tiene subsidio por el costo de abastecimiento. Pero lo que hemos ido tratando de hacer es eso, es hacerlo lo más progresivo posible, de que los más subsidiados sean los que más necesitan. Porque de verdad, o sea, en muchos países, y eso lo he hablado con mucha gente, en muchos países se habla de que fulano tiene tales pérdidas. Sí, pero también, hazte la otra pregunta, ¿cuál es el nivel de penetración del servicio de fulano y mengano? Porque ¿por qué regulamos esta industria? Porque que si tú no la regulas, lamentablemente se te va a quedar una parte de la población fuera. Señor Superintendente, hoy trae en primera plana el Nuevo Diario una entrevista que se le hace al embajador de Francia en el país, que habla de un encuentro que van a tener 15 embajadores apostados en el país sobre los retos justamente del tema energético. Él hablaba de que uno de los elementos que entiende como embajador de Francia que deberíamos de apostar aquí en la región y en República Dominicana es justamente las energías renovables. Sin embargo, sabemos que estas energías renovables, al no poderse gestionar de la misma forma, pueden crear volatilidad en el sistema, ¿verdad? Por la forma de la entrada. Y él hablaba de que quizás deberíamos de apostar a la energía nuclear. ¿Puede ser esa una realidad en la República Dominicana? ¿Pudiéramos pensar ir hacia ese punto? Mira, Wendy, pudiéramos pensarlo. Ahora estamos un poco lejos todavía del punto. Eso es lo que me sorprende, ¿no? La realidad, pensar se puede pensarlo podemos. Ahora, siendo honestos con nosotros mismos, estamos un poquito lejos. Y no es lejos porque estemos por incapacidad de estructurar un proyecto de energía nuclear, no es lejos por poder armar un financiamiento, no. El manejo de la energía nuclear, sobre todo en temas de seguridad, requiere una cultura y una escuela. Faltándonos todo lo demás que usted hablaba en el que se está trabajando. Exacto, pero Eso de menos. eso, todo eso... Dígalo los americanos, vamos a tener una planta de tren. Vayan, dígaselo. Sí, pero, no, porque el problema es ese. Me gustaría estar ahí cuando lo hable con ellos. Nosotros, Pedirle permiso. no, es que Es nosotros... una comisión de energía nuclear en el mundo. No, y nosotros como país estamos dando pasos en términos de conocimiento, de cultura, porque es una cultura en el manejo de los recursos nucleares. Pero todavía estamos a nivel del manejo de recursos nucleares para fines médicos. Y es una discusión, por Y ejemplo, en eso es un Europa, proceso. que ha resurgido por el tema de Ucrania y la dependencia de Rusia con el gas natural. Alemania ha vuelto a la energía nuclear. Sí. Y los europeos vuelven a discutir sobre la reapertura de plantas nucleares por el tema de la dependencia de gas ruso. Decir que la solución para nosotros, ¿verdad? Bueno, por es el debate de ellos. No sé que la gente piensa lo que estaba en su momento. Eso la gente está en la cabeza. Tal vez sea una buena discusión que se tenga acá a mediados de la próxima década. Andrés, muy brevemente esta pregunta. Cuando hablaba de elaboración de tarifa técnica, tarifa comercial, ¿cómo maneja la superintendencia cuando le toca hacer un estudio con respecto a establecer tarifas para el sistema general o para el sistema público, para los usuarios de las EDE, y cómo opera cuando se trata de una empresa privada que invierte y que tiene concesiones para generar y vender energía? ¿Cuál es la diferencia? Ninguna. La ley establece claro cuáles son los criterios para determinación de las tarifas. De hecho, ahora mismo la superintendencia, siempre nosotros hablamos de la tarifa de las 3G, pero nosotros estamos llevando estudios para la tarifa de todos los sistemas del país, porque es el mandato. Lamentablemente no se había hecho con ese alcance nunca, pero sí nosotros lo estamos haciendo ahora. ¿Y cuáles los criterios? Son
Relativamente simple, tal vez poniéndolo la forma más llana. ¿Cuánto cuesta producir la electricidad que se distribuye en esa zona? Costo de producción. Es el costo de producción, es la primera variable. Segunda variable, ¿cuánto le cuesta cuánto cuesta la infraestructura de esa distribuidora? Tercera variable, ¿cuáles son los costos de operación y mantenimiento de esa infraestructura? ¿Cuál es el costo comercial de manejar ese negocio? Y un ingreso razonable que nunca puede ser superior a la tasa activa del año del Banco Central. Gracias, Andrés. Andrés Astacio, superintendente de electricidad. Mañana de vuelta a partir de las 5 de la madrugada.